Bueno, entonces, para hoy lo que corresponde es este capítulo de, si no me equivoco, el capítulo 9 de centro de masa y cantidad de movimiento lineal. Y bueno, en el libro empiezan primero con la cantidad de movimiento, pero yo quiero también darle como un enfoquecillo diferente de otras formas que se puede hacer. Entonces empecé con centro de masa, porque, bueno, uno el centro de masa lo puede aplicar también para cálculos en cantidad de movimiento. Entonces, bueno, empezando con lo que es el centro de masa, nos dicen por acá que consideremos un sistema de partículas, como el que está a la derecha, donde las partículas cada uno tiene una masa y cada uno también tiene un vector de posición en las tres coordenadas ya conocidas, X, Y y Z. Entonces, el centro de masa lo podemos definir como uno entre la masa total, la masa del sistema, por la sumatoria de cada masa multiplicada por su vector de posición. Entonces, bueno, como decía, la M mayúscula es la masa total del sistema. Entonces, viendo esto dividido, o bien haciéndolo ya con cada uno de los casos, se puede ver que el centro de masa se puede también calcular mediante coordenadas. Es decir, yo puedo calcular el centro de masa para la posición en el eje X, el centro de masa para la posición en el eje Y y también la posición del centro de masa en el eje Z. Entonces, bueno, es importante conocer esto porque algunas veces nos dan todo en vectores, en componentes, entonces hay que calcular y después ya obtener el vector de centro de masa total, por así decirlo. Importante también conocer que el centro de masa y el centro de gravedad casi siempre, o sea, no son lo mismo. Es importante saber que no son lo mismo, aunque casi siempre coinciden. Pero existen casos en los que no es así. Por ejemplo, estas torres que están acá, se llaman las torres Petronas. Y bueno, debido a la exagerada altitud, aquí dice 452 metros, entonces tienen una diferencia de 2 centímetros entre el centro de gravedad y centro de masa, donde dice que el centro de gravedad está por debajo del centro de masa. Entonces, bueno, aunque los cambios son casi que despreciables, es importante saber que no siempre se cumple que el centro de masa y el centro de gravedad estén en la misma posición. Entonces, también podemos hablar de sistemas compuestos. Y dice por acá que se puede manipular la definición de centro de masa y deducir un resultado muy útil, que es la ecuación que vamos a ver ahorita aquí abajo. Entonces, considerando un sistema conformado por 4 partículas, que es el ejemplo que estamos utilizando acá, el resultado es válido también para otros sistemas, que es lo que decía. Entonces, considerando 4 partículas en este caso, podemos llegar con la ecuación que vemos acá abajo, esa demostración matemática, podemos llegar a que el centro de masa para partículas se puede calcular como la masa 1 por la posición más la masa 2 por la posición entre la suma de las masas. Y así simultáneamente, según la cantidad de elementos que tengamos. Entonces, esto es como una definición, una representación más global, por así decirlo. Y esto es importante, esta fórmula es muy importante porque es lo que mencionaba al principio, que a veces uno utiliza el centro de masa para calcular cantidad de movimiento. Esta ecuación es muy utilizada en ese sentido. Entonces, como dice por acá, es decir, un sistema dado se puede considerar como compuesto por un conjunto de subsistemas, que eso es lo que veíamos con la masa 1, posición 1, masa 2, posición 2. Entonces, lo que se hace es calcular el centro de masa de cada subsistema y reemplazar el subsistema con un sistema completo por una partícula con la masa total del subsistema ubicada en el centro de masa del subsistema. Luego se calcula el centro de masa del sistema total, considerado que se constituye por todas las partículas, y así es el procedimiento para esa ecuación.
Entonces, bueno, para ejemplificar un poquito, voy a hacer un cálculo de un centro de masa. En este caso, ahí se quedó, no, ya, listo. Voy a hacer el C, este que está por acá, que creo que es el que queda como un poquito más fácil de ejemplificar. Entonces, podemos ver que en este caso, por componentes, este centro de masa tendría una componente en X y una componente en Y. Siendo estos los ejes X. Por la simetría de la figura, podemos decir, veamos que es simétrica tanto hacia arriba, por así decirlo, en el eje Y como en el eje X. Tienen mismas dimensiones, por así decirlo. Entonces, de esto podemos deducir que el centro de masa en X va a ser igual al centro de masa, al centro de masa en Y. Y con esto vamos a calcular entonces nada más uno. Calculemos el de X, a fin de cuentas son exactamente iguales. El centro de masa va a ser igual a la masa. Bueno, Valerie, ¿qué se le ocurre para calcular esto? Según las ecuaciones que vimos ahora. Sería la masa por cada L. Sí, pero no. Porque, bueno, voy a hacer yo esto también. Esto se me fue a hacer. A ver, me acuerdo. Veamos que, digamos que este es el punto de unión. Entonces, la posición del centro de masa en cada una de las barras, como bien le dice la palabra, es el centro de masa. En cada barra va a estar en la mitad de la barra. Sí, eso se me fue decirlo, perdón. Es el centro de masa. Entonces, en cada una de las barras, el centro de masa va a estar en la mitad. Por, nuevamente, como decía, por simetría. Entonces, en este caso, bueno, la idea que está diciendo sí es correcta, Valeria. Pero lo que vamos a hacer es decir que vamos a decir primero la barra que está totalmente vertical. Entonces, la barra que está vertical, ay, no. Ok, ya. Bueno, digamos entonces, ay, porque se quedó rojo. La masa de esa barra por la posición. En este caso, como estamos calculando el centro de masa en X, podemos ver que para la barra que está vertical, esta está en el origen, por así decirlo, del eje. Entonces, va a tener una posición 0. ¿Sí me explico con eso, Valerie? Sí. Ok. Al estar sobre el eje, digamos, no hay un cambio en esa posición del centro de masa, sino que podemos ver que está en una misma línea, lo que estamos viendo acá. Por eso se toma el valor 0. Después, para la siguiente barra, sería la masa por la posición del centro de masa, que sería L medios. Y ese fue el detalle que se me había ido antes, pero que espero que haya quedado claro. Y esto entre la suma de las masas del sistema, que en este caso sería, son la misma masa en ambos casos, entonces sería 2 veces la masa. Entonces acá lo que podemos ver es que está en común el término m, la masa, se va a cancelar, y vamos a obtener que el centro de masa para la figura en X va a ser igual a L cuartos.
y va a ser el mismo de Y. Entonces, por ejemplo, este sería el cálculo de este tipo mediante componentes. Entonces, bueno, eso era únicamente para ejemplificar un poquito. Entonces ya vamos a entrar bien en lo que es la cantidad de movimiento lineal. Nos dicen por acá que la cantidad de movimiento lineal, o mejor conocido como momentum, porque muchas veces se habla mucho de lo que es momentum y a veces a uno se le enreda. Entonces también tener ese término presente, que el momentum es lo mismo que cantidad de movimiento lineal. Se va a definir para una partícula de masa m que se mueve a una velocidad v como, bueno, podemos ver el vector P, es el símbolo que se utiliza para cantidad de movimiento, y se define como la masa por la velocidad. Entonces, de esta manera también se puede utilizar para suplantar con la segunda ley de Newton o definirlo mediante fuerza. Y a lo que vamos a llegar es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Porque recordemos que la ley de Newton es masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y recordar que masa por velocidad es cantidad de movimiento o momentum. Entonces con esto llegamos a esta ecuación. También importante conocer que la energía cinética se puede expresar en una partícula como la cantidad de movimiento al cuadrado entre 2 veces la masa. Que si recordamos, la energía cinética, por lo general, es un medio, se define como, perdón, como un medio de la velocidad al cuadrado por la masa. Ahí. Entonces, este momento al cuadrado sería masa al cuadrado por velocidad al cuadrado, y entonces la masa que está en el denominador cancelaría la otra masa y quedaría exactamente lo mismo. Y también nos dicen que para un sistema de partículas tenemos que el momentum total va a ser la suma del momentum de cada una de las partículas. Entonces, para un sistema de partículas, nuevamente, vamos a decir que si suponemos que ninguna partícula entra o sale, es decir, el sistema permanece constante en todo momento, la velocidad del centro de masa va a ser la derivada de la posición respecto al tiempo, como se conoce de otras veces. Y con esto vamos a llegar que para un sistema, el momentum va a ser la masa total del sistema por la velocidad total del sistema, por así decirlo. ¿Y hasta ahora todo claro, Valerie? ¿O hay alguna duda de algo? Todo claro. Ok, perfecto. Y bueno, aquí nuevamente es otra demostración de lo que mencionábamos antes respecto a la segunda ley de Newton, donde podemos decir que la fuerza externa es igual a la masa del sistema por la aceleración del centro de masa. Esto también derivado de, bueno, denotado de la velocidad del centro de masa que mencionamos antes, donde la aceleración es la derivada de esa velocidad respecto al tiempo. Y de esto también podemos llegar a lo que vimos antes, que vimos que para una partícula la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada del momentum respecto al tiempo. Y en este caso podemos decir que para el sistema aplica lo mismo. Las fuerzas externas son iguales a la derivada del momentum del sistema respecto al tiempo. Entonces, ahora, importante conocer también que cuando un sistema es aislado, esto significa que no tiene ninguna fuerza externa actuando sobre él, entonces el cambio de momentum va a ser igual a cero, o bien el momentum va a ser constante. Y eso significa que podemos utilizar la ecuación de momentum 1 va a ser igual a momentum 2, por así decirlo, por el cambio del momentum al ser igual a cero.
Entonces nos dicen por acá también que a esto se le conoce como ley de conservación del momento. Entonces, nos dicen notar que si, por ejemplo, solo la componente de la fuerza en X es nula, solo se conserva la componente X del momentum del sistema. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta por, ya sea dado el caso de que nos hablen por componentes o nos den un valor normal y tengamos que descomponerlo mediante ángulos o algún otro método. Entonces es importante saber eso, que la fuerza también, el momentum se puede conservar únicamente en uno de los ejes. Entonces por acá, un ejemplito. Dice que un proyectil se dispara con un ángulo de 40 grados sobre la horizontal y rapidez v sub 0 igual 80 metros por segundo. En el punto más alto de la trayectoria del el proyectil estalla en dos fragmentos de masa 1 igual 14 kilogramos y masa 2 igual 6 kilogramos. El primero, o sea, la masa 1, cae verticalmente con rapidez inicial 0. Entonces nos piden encontrar a qué distancia del punto de disparo cae el otro fragmento y cuánta energía se libera en la explosión. Entonces, inicialmente, nos dicen por acá que acá va a estar la masa 1, va a caer verticalmente en el momento de la explosión. Masa 1, para que se vaya comprendiendo. Y acá va a caer la masa 2. Ok, nos dicen que, que cae con rapidez inicial 0. Bueno, nos están dando ya la velocidad inicial con la que parten acá. Y esta trayectoria que está por acá, al suponer que el proyectil estalla, podemos decir que, ¿cómo le digo? Ok, el proyectil se va a dividir en dos pedazos, pero va a tender a seguir la trayectoria que llevaba en un principio, que es esta que yo demarqué con azul. Yo voy a seguir demarcándolo para que sea toda. Va a tener esa tendencia a seguir todo eso. Entonces, el centro de masa va a estar ubicado acá. Por así decirlo, virtualmente va a caer acá, centro de masa. ¿Sí se comprende, Valerie, la idea? Sí. Ok. Y recordar que de esta posición, para hallar esta posición, perdón, ¿iba a decir algo? No. No. Bueno, ok. Recordar que para esta posición, o bien para esta trayectoria, desde capítulo 3, 4, si no me equivoco, de movimiento de proyectiles, tenemos una fórmula. ¿Cuál era la fórmula para hallar eso, Valerie? A ver si se acuerda. Es la de alcance horizontal, ¿verdad? Exacto, exactamente. Entonces, la posición en la que va a estar el centro de masa, podemos encontrarla con los datos que nos están dando acá. Ya tenemos el ángulo, tenemos la velocidad inicial, bueno, y la gravedad ya se conoce. Entonces, bueno, en este caso no voy a hacer la explicación yo dibujándola, sino que para cambiar un poquito como que la intenté escribir, a ver si se comprende un poquito mejor. Entonces, dice por acá que la solución dice entonces que justo antes del estallido, el proyectil se va a mover con una velocidad horizontal, que es nuevamente como mencionaba, con el ángulo, y la velocidad en y va a ser 0. Nos están diciendo que, bueno, después, aparte de que el punto más alto es 0, después igual la masa 1 va a caer a una velocidad inicial 0. Entonces, conociendo que la componente X de la fuerza externa es nula, bien que está el sistema aislado, podemos decir que la cantidad de movimiento se va a conservar en el eje X. Y vamos a decir entonces que la suma de las masas, que es la partícula, perdón, el proyectil antes de explotar completo, por la velocidad con la que esta parte horizontalmente va a ser igual a la masa 2, que es la que queremos saber
en qué posición está por la velocidad de esta masa. Y de esta manera podemos conocer la velocidad con la que se va a mover este proyectil. Y nos dicen que es importante notar que ambos fragmentos parten de la misma, ambos fragmentos parten de la misma altura con velocidad en y igual 0, por lo que llegan al suelo al mismo tiempo. Y este tiempo es el mismo que se habría requerido para que el proyectil entero llegara al suelo. Es decir, si no hubiera estallado. Entonces, bueno, como mencionaba ahora, sabiendo que el movimiento del centro de masa no se ve influenciado por el estallido, eso que yo mencionaba ahora, que va a seguir su trayectoria normal del centro de masa, vamos a encontrar que el valor para la posición para esto, el alcance máximo, es de 643 metros. Y esto, lo que vamos a hacer es utilizarlo en la fórmula que vimos antes, de que 1 entre la masa total va a ser igual a la sumatoria de cada masa por la posición de las mismas, por así decirlo. Entonces, para ver dónde estaba esa formulita que se puso. Bueno, no, esa fue la que, sí, la del centro de masa de antes. No me voy a volver tanto, pero bueno, ya la escribo. Para que vamos. Entonces, lo que vamos a utilizar es esta. Que la posición del centro de masa, que en este caso va a ser el R, es igual a 1 entre la masa total por las sumatorias de la masa I por la posición I, por así decirlo. O bien, que esto es equivalente a la que vimos antes, que decía masa 1 por posición 1 más masa 2 por posición 2, dividido entre la suma de las masas, que es lo que se está mostrando acá arriba. Y bueno, de esta fórmula podemos ver que la masa 1 va a estar en R medios, que es el punto más alto de la trayectoria, donde se dividió el proyectil y cayó verticalmente. Y la masa 2 va a estar ubicada en esa posición X que queremos hallar. Entonces, despejando, vamos a obtener que la posición es de 1393 metros. ¿Sí se comprende, Valerie? ¿O me enredo un poco? No, todo está claro. Ok, perfecto. Y después, la otra pregunta que nos hacían era sobre la energía liberada en la explosión. Entonces, para calcular esta energía, lo que vamos a hacer es el cambio en la energía cinética del sistema. Es decir, qué tanto va a aumentar al existir esa explosión. Y lo que vamos a hacer es la energía cinética final, que es únicamente de la masa 2, la que nos interesa averiguar, menos la energía cinética del proyectil completo. Entonces, sería un medio de la masa 2 por la velocidad 2, que la calculamos anteriormente, menos un medio del proyectil completo, las dos masas sumadas, por la velocidad con la que partió desde el origen, que recordemos que era v sub 0 por el coseno del ángulo que estaba por acá, que si no me equivoco eran 40 grados. Y con eso llegamos a un cambio en la energía de 87.2 kilojulios. Entonces, bueno, esta sería la manera de resolver este problema. Y de hecho, por eso les decía al principio que cuando comencé, quería enfocar primero la parte centro de masa, porque se utiliza en los cálculos de momento. Entonces, bueno, otro problema por acá. Nos dicen que un cohete de fuegos artificiales se dispara verticalmente hacia arriba. En su altura máxima, h igual 80 metros. Estalla y se divide en dos fragmentos, uno con masa de 1.4 kilogramos y otro con masa de 0.28 kilogramos.
En la explosión, 860 julios de energía química se convierten en energía cinética de los fragmentos. Entonces, si los fragmentos se caen al suelo al mismo tiempo, ¿a qué distancia D cae uno del otro? Entonces, lo que va a suceder es algo como esto. Se van a disparar verticalmente y en determinada altura H, que nos están diciendo acá, va a suceder esto. Uno se va a disparar para acá, otro se va a disparar para acá. Y bueno, ahí van a seguir una trayectoria hasta que caiga. Y en realidad, bueno, vamos a ver más adelante por los cálculos y todo, uno debería tener, según la masa, uno debería caer más largo que el otro, por así decirlo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué es que esto sucede así? Nos dicen por acá que la única forma de que los fragmentos caigan al mismo tiempo al suelo es que ambos tengan, bueno, velocidad cero en la componente Y. Es decir, que únicamente se muevan, tengan velocidad en la componente X, que es lo que yo denoté ahí con ese dibujo, que salen totalmente horizontales. Entonces, debido nuevamente a que la componente X de la fuerza es nula, es decir, el cambio del momentum en la componente X va a ser igual a 0, podemos decir que el momentum 1 va a ser igual al momentum 2. Y recordemos lo que vimos antes, que también la energía cinética se puede definir mediante el momentum con la fórmula que decía que la energía cinética es igual al momentum entre 2 veces la masa. Entonces, podemos hacer la fórmula que está por acá, donde el momentum 1 va a ser la posición de 1 entre 2 veces su masa, perdón, el momentum de 1 entre 2 veces su masa, más el momentum de 2 al cuadrado entre 2 veces la masa, y eso va a ser igual a el momentum de la partícula 1 dividido entre la masa total del sistema, por así decirlo. Y con esto vamos a obtener la velocidad 1 o la velocidad con la que va a salir disparada la masa 1. Y esta va a ser 14.3 metros por segundo. Ahora, teniendo esto, podemos calcular la posición a la que va a caer ese fragmento. Mediante, bueno, ya conocemos la velocidad, podemos calcular la posición con la definición de velocidad, que es distancia entre tiempo. Entonces podemos despejar eso. Y el tiempo, ¿dónde lo vamos a sacar? Recordemos que ya conocemos la altura máxima, que esa es, bueno, una posición final. Y mediante la ecuación cuadrática que utilizamos también en movimiento de proyectiles, velocidad inicial sería 0, en este caso, cuando explota. La posición inicial se tomaría posición 0 y entonces podemos calcular con un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, el tiempo, tomando en cuenta que la aceleración corresponde a la gravedad. Y con esto tendríamos la posición de la masa 1, que la masa 1, bueno, vamos a hacer el dibujito por acá. Lo que sucediera esto, esto acá, uno sale para acá, otro sale para acá. Y esta que está por acá va a ser la masa 1. Entonces ya conocemos la masa 1, perdón, la posición de la masa 1. Esta va a ser la masa 2. Ok, entonces ya conociendo esa posición, podemos usar nuevamente lo que es la fórmula para un sistema de momentum de varias partículas, donde en este caso serían la partícula 1 y la partícula 2. Y vamos a decir entonces que haciendo esta ecuación, vamos a decir que la masa 1 por la posición 1 va a ser igual
a la masa 1 por la posición 1 menos la masa 2 por la posición 2, dividido entre la suma de las masas, va a ser igual a 0 por esa conservación. Y bueno, ¿por qué en este caso se utiliza el símbolo menos? Porque podemos ver que están por así decirlo, en posiciones contrarias respecto al eje. Pero bueno, entonces respecto a estas posiciones, a estos datos, podemos despejar para obtener que la posición 2 va a ser igual a la masa 1 entre la masa 2 por la posición 1 de la masa 1. Y vamos a obtener que son 283 metros. Y ya conocemos respecto a este punto de partida, conocemos que esta porción son 57.8 metros y acabamos de calcular que la posición 2 corresponde a 289 metros. Entonces, la distancia total sería sumar estos dos y nos va a dar un total de 347 metros de distancia entre cada una de las masas. ¿Se comprendió bien, Valerie? Sí, lo único que no entendí muy bien fue como de dónde sacó la velocidad, así digamos, como al puro inicio. ¿Cuál? Ah, bueno. Sí, ahí. Esta velocidad 1 por... ¿se acuerda que antes vimos una fórmula que decía que la energía cinética es igual a el momento cuadrado entre 2 veces la masa? ¿Sí recuerda esto? Sí, Entonces, lo que podemos ver es que al conservarse el momento en el eje X, podemos decir que también la energía se va a conservar, por así decirlo, o podemos hacer como el cambio en el momentum, donde se va a decir que el momentum 1 va a ser igual a la energía, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo es estos 860 julios van a ser igual a en este momento lo que yo necesito saber es la velocidad inicial. Entonces voy a decir que es el momento 1 al cuadrado dividido entre 2 por la masa total del sistema, que es la masa 1 más la masa 2. Entonces, bueno, de acá voy a obtener que esta es la masa 1 más la masa 2 al cuadrado por la velocidad 1 al cuadrado. Y únicamente voy a despejar para esa velocidad. ¿Sí me explico? sí, me quedó claro ya. Ok, perfecto. Sí, es nada Gracias. más, es que si no, no lo especifique aquí mejor. Ok, con gusto. Bueno, entonces con eso vamos a llegar a ese resultado. Después, también está la parte de impulso que conviene para decir que mediante la segunda ley de Newton vamos a llegar a que el momentum o la cantidad de movimiento se puede definir también mediante la sumatoria de las fuerzas integrando respecto al tiempo. Entonces, el impulso se va a definir como
el cambio de posición también va a ser igual al cambio de posición, pero por lo general lo que se da en este enfoque es respecto al tiempo. Es decir, lo que nos interesa conocer en el impulso es el cambio de las fuerzas en una partícula respecto al tiempo. Entonces, bueno, como mencionaba por el teorema impulso-momentum, vamos a decir que el impulso es igual al cambio en la cantidad del movimiento. Entonces, respecto a esto, se va a definir la fuerza neta promedio como el impulso dividido entre el tiempo. Y, bueno, como ya conocemos, se puede ver esto como un sistema de partículas. Y en este sistema de partículas, el cambio en el momentum, por así decirlo, va a ser igual a la integral de las fuerzas externas. Al hablar de un sistema, recordemos que lo que importa son las fuerzas externas, si hay influencia de fuerzas externas, según el cambio en el tiempo que ellas tengan, o bien integrando respecto al tiempo. Entonces, se me adelantó. Entonces, ok, llegando a esto, vamos a obtener que el impulso de las fuerzas externas va a ser igual al cambio del momentum en el sistema total. Entonces, un ejemplo por acá, que nos dicen el golpe de karate, dice que calcule la fuerza promedio de un golpe de karate que rompe una tabla de algunos centímetros de grosor. Suponga que la mano se mueve aproximadamente a 10 metros por segundo cuando golpea la tabla. Considere que la mano alcanza el reposo tras permanecer en contacto con la tabla a través de 1 centímetro. Y que la masa de la mano probablemente debería incluir parte del brazo, por lo cual la masa es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, bueno, para esta parte podemos ver primero calcular el tiempo. Y el tiempo, perdón, para calcular el tiempo vamos a utilizar una fórmula que también utilizamos en el movimiento de proyectiles. Tenemos que el cambio de posición es igual a la velocidad final más la velocidad inicial